Entonces, aprendiendo del ejemplo de David, quiero identificar un rasgo más de que define a un ciudadano del reino, a un hijo de Dios. Quiero que te ubiques, por favor, en el capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Capítulo 9. A estas alturas del relato sobre la vida de David, David ya ha consolidado su reino. El hombre ya, recuerden que al principio le tocó muy duro. Primero reinó por allá en Hebrón, 7 años después vino a Jerusalén, enfrentando al uno y al otro, los descendientes de Saúl que se le vinieron encima. Bueno, tantas cosas. Probablemente algunos estudiosos mencionan que a la altura del capítulo 9 de segundo de Samuel, ya han pasado más o menos 2 décadas desde que David llegó al trono por primera vez en Hebrón. Ya, si usted simplemente mire la hoja un poquito hacia atrás, si usted observa el capítulo 8, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 8 el escritor relata cómo David logra sacudirse de sus enemigos y derrotó a todas las naciones alrededor. Algunas de ellas las hizo tributarias, otras las sacó corriendo. Y el capítulo 8 termina hablándonos del ejército de David, los oficiales de David, ¿no? Las victorias le han ganado a David un reconocimiento en toda la región, y su ejército inspira respeto y temor de todos los enemigos. David ahora está disfrutando de paz. David está disfrutando del favor de Dios. Tipo próspero, seguro, tiene el aprecio de su pueblo, el respeto de los pueblos vecinos. Digámoslo de esta forma, para usar un lenguaje más de este que usamos nosotros aquí en las comunidades cristiano-evangélicas. David está disfrutando de el derroche de la gracia de Dios en él. Está tranquilo, está seguro, es querido por la gente. Y en ese momento, cuando se siente disfrutando de la gracia de Dios a montón, su corazón se agita nuevamente. Y entonces la gracia que lo ha inundado lo empuja ahora a manifestarla. Por favor, por favor. Ojo con esta frase otra vez. Este es un tipo que en este punto de su vida está disfrutando de toda la gracia de Dios en él. Como es un tipo que está disfrutando de la gracia de Dios, ahora se siente impulsado ¿a qué? A reflejar esa gracia, a manifestar esa gracia. Y de alguna manera esta es la dinámica del reino. Usted no es bendecido para que se hinche de bendición. No, usted es bendecido ¿para qué? Para bendecir, para bendecir. Usted es prosperado para que en esa prosperidad usted pueda bendecir a otros. Usted es lleno de la paz de Dios para que en esa paz pueda transmitir el Dios de paz a todos los que están a su alrededor. David está disfrutando de la gracia de Dios y ahora llegó el momento de ser una expresión, una manifestación de la gracia. Y esta es la premisa para hoy. Escucha. Somos una visible manifestación de la gracia con que fuimos alcanzados. Te lo digo de otra forma. ¿Cómo se vive en el reino? Siendo una visible manifestación de la gracia con que fuimos alcanzados. Así se vive en el reino. Cuando Dios quiere mostrarle a alguien su gracia, te usa a ti. Tú eres la manifestación visible de la gracia de Dios. Bueno, hay 2 que lo creen. Amén, 3. Bien, capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl con quien haga yo misericordia, gracia,
La palabra aquí en el original es Hesed, que es una expresión de amor supremo, misericordia, gracia. ¿Habrá alguien con quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre en mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, y tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Este episodio es uno de los más lindos ejemplos de gracia que encontramos en todo el Antiguo Testamento. Estamos viendo al rey poderoso que extiende su misericordia con un miembro de la descendencia de su antecesor. ¿Qué hacían los reyes en esa época? ¿Qué hacían los reyes con la familia de sus antecesores? Los exterminaban. Y suena como dantesco el asunto, pero era la costumbre. Y era un asunto más que de barbarie, de protección. O sea, a nosotros nos cuesta como entenderlo, ¿cierto? Pero era un asunto de protección. El tipo que se montaba como rey decía: yo acabo con todos la descendencia de mi antecesor, porque cualquiera de esos en algún momento se levantará para reclamar el trono. Entonces la idea era exterminarlos a todos por asunto de protección. Pero David, en el momento de mayor tranquilidad de su reinado, decide extender gracia y misericordia a un descendiente de Saúl. Y mira, reflejar la gracia, la misericordia, a David no le reportaba nada. Nada. O sea, decir: voy a tener misericordia con este hijo de Jonatán, de pronto va a hacer que suban las encuestas, ¿no? Voy a tratar de ganarme el aprecio de los que seguían a Saúl. A estas alturas ya nadie se acordaba de Saúl. Vuelvo y repito, han pasado más o menos 20 años desde que David es rey. David no está peleando por popularidad. David no está peleando por el aprecio del pueblo. No. David sencillamente está expresando ¿qué? Gracia. A propósito, ¿qué es gracia?
¿Qué es gracia? Cuando hablamos de gracia, de dar gracia, cuando hablamos de que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, ¿a qué nos referimos? A- Allí es donde está la gran diferencia. Hacer justicia con Mefiboset era una cosa, porque justicia es algo que la gente merece. Gracia es lo que tú no mereces. ¿Y qué merecía Mefiboset? ¿Qué merecía? Pues ser exterminado, porque así hacían los reyes. Digámoslo así, esa era la norma. David, en sus primeros años de reinado, recuerden, él tuvo que defenderse de la casa de Saúl, pero no porque él los atacara, sino porque fue atacado permanentemente por la descendencia de Saúl. Y a estas alturas ya parecía que todos habían sido exterminados. Pero de pronto, este hombre que está disfrutando de la gracia de Dios decide reflejar esa gracia con que él había sido alcanzado. Yo te pregunto, ¿cuántos disfrutan hoy de la gracia de Dios? Estamos aquí simplemente por gracia. No hay absolutamente nada en nosotros que pudiera mover a Dios para extender su misericordia. Estamos aquí por gracia. Pero usted está aquí ahora para manifestar la gracia con la que fue alcanzado. Así se vive en el reino. Amén. Y bueno, ya vamos a entrar en materia. Pero me llamó la atención porque estuve leyendo algunos autores, incluso consultando mis propios archivos. Me encontré como con 2 o 3 exposiciones que he hecho de este texto. Y me llamó la atención porque todas las lecturas que encontré, e incluso las mismas que yo he hecho sobre este texto, siempre se predica desde la humanidad de Mefiboset. Hoy quiero que abordemos el texto desde la perspectiva de David, no del que recibe la gracia, sino del que la da, porque ese es el desafío que usted y yo tenemos. Esa es la asignación que el Señor nos ha dado. Usted fue alcanzado por gracia. Viva reflejando la gracia del Señor. Aleluya. Somos un ejemplo visible de la gracia de Dios. Entonces, le voy a explicar un poquito cómo vamos a abordar los próximos minutos. Voy a hablarle primero de unas 2 o 3 generalidades con relación a esto. Y luego los últimos minutos vamos a mirar cómo manifestar la gracia, cómo hacerlo. Entonces, primero vamos a observar algunas generalidades con relación a esto. Y la primera cosa que quiero mencionarte es que la gracia es una expresión 100% contracultural. Y ya te voy a explicar esto. La gracia es una expresión 100% contracultural. O sea, la gracia es algo que no encaja en la cultura de este mundo. Esto es algo que el mundo nunca va a poder aceptar. Esto es algo que el mundo ni siquiera va a poder asimilar, porque es completamente antagónico a todos los valores de este sistema. David dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Le dije hace un momento, ¿qué era si David estaba buscando a un sucesor a un descendiente de Saúl? Lo debería estar buscando ¿para qué? Para matarlo, para quitar cualquier amenaza. Así estaba establecido, mejor dicho, así actuaban todos los reyes. Así actúan todos los que tienen poder hoy. Pero los reyes para Dios actúan de otra manera. Amén. Los reyes para Dios actúan de otra manera. Y es muy interesante porque
Es iniciativa de David. Nadie le dijo, venga David, usted debería extender una manito, hermano, es que hay por ahí un muchacho, él está tullidito, el hombre tiene un problema ahí y quedó tullido de ambos pies y pues a ver si usted, no, a David nadie le dijo nada. Es iniciativa de él. Esto partió de un corazón completamente inundado por la gracia de Dios, que ahora desborda la gracia hacia otros. De eso se trata. Cuando usted y yo podemos apreciar la grandeza de la gracia que nos alcanzó, entonces podremos darle a otros aquello que sin merecerlo nos fue dado a nosotros. Y mira, la iniciativa de David no describe el accionar de un rey. Así no actúan los reyes. Pero manifiesta la grandeza del rey a quien él está sometido. Amén. Entonces, esta es la primera cosa que quería mencionarle y voy a ampliarla un poquito ahora. La gracia es una expresión 100% contracultural. O sea, de antemano lo preparo, porque yo espero que a partir de hoy, en respuesta a la palabra, usted empiece a operar desde esta propuesta de la Escritura. Pero le anticipo algo: no va a encontrar eco en el sistema, no va a encontrar respaldo en el sistema, no va a encontrar aplausos en el sistema. Va a encontrar gente que le diga, usted sí es bobo. Pero no ve lo que esa persona le hizo, no ve lo que andan diciendo de usted, no ve cómo actúan, no ve esto, no ve lo otro. No. David, ¿usted qué hace perdonándole la vida a ese? ¿Qué tal? Vea, tiene un hijo, a la vuelta este muchacho crece y usted sí, aproveche que lo encontró. Y una segunda cosa que quiero que aprecies es que la gracia no encaja en las medidas de valoración de este sistema. Repito, y suena así como complicado, pero vas a ver que es muy sencillo. Lo que pasa es que yo tengo esa dificultad, ya ustedes me conocen, yo tengo la dificultad de que lo que es sencillo, no sé por qué lo complico y después de unas semanas leo esto y yo digo, y yo sí dije, ¿cómo esto lo pude haber dicho así? Entonces, pero ya después de una semana ya se los dije. Entonces, la gracia no encaja en las medidas de valoración del sistema. Este sistema tiene una forma de valorar las cosas y las acciones. Por ejemplo, a ver si trato de desenredar un poquito lo que dije. Si yo te saludo todo el tiempo, entonces de alguna forma tú sientes que en algún momento, si me encuentras por ahí, me debes saludar también. Entonces uno dice, yo no saludo al que no me saluda. No, porque ese tipo todo el tiempo pasa adelante mío y nunca me... ¿Sí? Pero escucha, pero si tú lo encuentras, tú lo saludas. Estoy poniendo un ejemplo tonto, trivial. ¿Por qué? Porque tú no respondes a la valoración que este sistema ha establecido. Tú respondes a la gracia que te ha alcanzado. Mira el verso 2. Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y note la respuesta de Siba, sí, un hijo de Jonatán, pero lisiado de los pies. O sea, sí, rey, usted quiere tener misericordia con alguien, pero con ese no. Con ese no. Pero nota, David no le pregunta, venga y no camina por lo menos un poquito. No, David le pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vivimos en medio de un sistema donde hasta un saludo de cortesía hay que ganárselo. Nadie da nada sin esperar algo a cambio. ¿O no es así?
Nadie da nada sin esperar algo a cambio. Y menos pensar en darle algo a alguien con quien has tenido alguna diferencia. Si tú has tenido una diferencia con alguien, tú buscas un escenario para qué. O la gente espera que uno encuentre un escenario para qué. Para cobrársela. Para cobrársela. Por eso, en este sistema, por ejemplo, la filantropía tiene un lugar. ¿Sí? Eso de voy a ayudar a alguien para hacer puntos, porque yo no sé si algún día lo voy a necesitar, ¿cierto? Pero gracia, la gracia no hay donde ubicarla en este sistema. Porque tú darle algo a alguien sin motivación alguna, no, simplemente tú bendecir a alguien sin que te haya dado nada o sin que te pueda devolver nada. No, eso no. O sea, ¿qué le puede devolver este hombre a David? ¿Qué le puede representar a David extenderle misericordia a un lisiado descendiente de Saúl? Nada, David no tiene nada que ganar con esa acción. Pero de alguna manera esa es la gracia. Algo poderoso va a pasar en esta sociedad cuando la iglesia se levante para manifestar la grandeza de la vida de Cristo y que la sociedad entienda que hay un pueblo que está listo a bendecir este sistema sin esperar nada a cambio. La gracia se da sin mérito, sin motivación. Es más, a veces uno le da algo a alguien y si uno se pone a revisar encuentra más bien razones para no darle. Es como cuando tú extiendes tu mano al que te dañó, al que habló mal de ti, al que te ofendió o al que nunca podrá retribuirte de ninguna forma. Eso es gracia. Pero ¿no fue lo que Dios hizo con nosotros? O cuando usted fue alcanzado por la gracia de Dios, ¿usted tenía alguna forma de retribuirle a Dios lo que hizo? No nos alcanzará la eternidad, porque no hay forma de hacerlo. Repito, David no iba a ganar nada con esta iniciativa. David no podía coger a Mefiboset y usarlo como ejemplo de campaña. Vea, mira este muchacho. No, es más, traer un lisiado a Jerusalén, al palacio, era algo que le podía traer hasta problemas. David no buscaba a Mefiboset como un aliado militar, si este tipo no puede ni caminar por sí mismo. Ni Siba le dice, pues David, hay uno pero es lisiado. Y una tercera cosa que quiero que miremos alrededor de la gracia. Esto es bien interesante. Otra vez, espero que no lo vea como enredado, pero la gracia no se manifiesta en ciertas situaciones. Busca situaciones para manifestarse. Otra vez. La gracia no se manifiesta en ciertas situaciones. La gracia busca situaciones para manifestarse. No es que David se lo encontró. No es que David se estrelló con esa situación. Alguien le dijo, uy, pobrecito, y es hijo de Jonatán, el que era amigo suyo. No es que David se encontró con una situación que le despertó compasión. Es que David, lleno de la gracia de Dios, propició una situación. Escúchame, el corazón del rey está agradecido con Dios por su cuidado, por su provisión, y es el rey quien toma la iniciativa. No es la situación la que lo mueve a misericordia, es la misericordia la que propicia la situación.
David no se encontró con un minusválido descendiente de Saúl y fue movido a compasión. David manifestó la gracia que encontró a Mefiboset en el exilio donde estaba. Porque lo primero es reacción. Usted ve una situación de dificultad y reacciona. Lo segundo es convicción. Y mira, yo creo que me voy a meter en camisa de 11 varas con lo que voy a decir. Pero a mí me preocupa que nos estamos convirtiendo en una iglesia reaccionaria. Solo oramos cuando tenemos problemas y dificultades. Solo le hablamos, solo ayudamos al necesitado cuando nos encontramos de frente con la situación. Pero ese tipo de conductas son el ADN de la iglesia. Sí, es lindo promover iniciativas en las que todos nos unimos, como por ejemplo lo que hicimos el miércoles. Pero creo que es nuestra responsabilidad como iglesia estar todo el tiempo orando. No necesitamos que este país se desangre para que la iglesia se arrodille. Nosotros necesitamos ser una iglesia que todos los días ora por esta nación, por sus gobernantes, por sus dirigentes, por sus jóvenes. Y claro, cuando nos convocan nos unimos a hacerlo. Pero la pregunta es, ¿tú lo venías haciendo? Bueno, la respuesta es muy evidente. Pero a eso me refiero. A eso me refiero cuando digo, yo no necesito una circunstancia para manifestarlo. Yo lo manifiesto y creo circunstancias. No debemos esperar situaciones para manifestar la gracia. En el reino en que vivimos, los hijos del rey desbordamos gracia, porque la gracia fue la que nos alcanzó. Amén. No reaccionamos a lo que pasa, operamos en el propósito al que hemos sido insertados. Usted y yo fuimos insertados en el propósito eterno de Dios y estamos en esta patria para ser instrumentos de bendición a esta nación. Ora por la paz de la nación donde ha sido puesto. Ay, que yo hubiera querido nacer en Suiza. Bueno, pero le tocó aquí. Disfrute el gozo y la bendición de ser colombiano, y Dios lo estableció aquí y usted está en este lugar para ser instrumento de bendición para esta nación. Para la persona que es alcanzada por la gracia, tú no necesitas una situación para manifestar gracia. Tú manifiestas gracia y transformas situaciones. ¿Ves la diferencia? Pero bueno, la idea es que estamos llamados a manifestar la gracia con la que fuimos alcanzados. Entonces el asunto aquí es cómo, ¿cierto? ¿Cómo operamos? ¿Cómo manifestamos? ¿Cómo expresamos? ¿Cómo vivimos la gracia? Este es el reto, ¿sí? Porque vuelvo y repito, aquí nos reunimos y cantamos y exaltamos la gracia de Dios y todo lo demás y esto, y de alguna manera sentimos que, Dios mío, yo pienso en lo que hay una canción de esas que hacen parte de nuestro repertorio de canciones cristianas, que cuando la escuché por primera vez yo no paraba de llorar, porque yo decía, seguramente usted la ha escuchado, esta que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo? Y cuando yo pienso en las palabras de ese cántico, yo digo, wow, porque yo reflexiono, ¿dónde estaría yo si el Señor no me hubiera salido al encuentro?
¿qué sería de mi vida? Es más, sin ser ni fatalista ni pesimista, yo creo que ni siquiera estaría vivo en este momento si no hubiese sido abordado, alcanzado por la gracia de Dios. Entonces el asunto es cómo manifiesto, cómo expreso, cómo vivo esa gracia. Porque vuelvo y repito, yo la puedo reconocer, yo puedo exaltar a Dios, pero el desafío en el reino es manifestarla. Porque tú eres la expresión visible de la gracia de Dios. A alguien allá afuera no te va a entender ese lenguaje, pero lo va a poder ver en ti, lo va a poder apreciar en ti. Y esta es la forma como debo vivir. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hago? Recuerda que empezamos este capítulo hablando de que esta es una dinámica de aprendizaje. Usted cuando estaba allá sabía cómo vivir allá, ¿sí? Pero ahora está acá, en el reino. ¿Cómo se vive en el reino? Entonces yo estoy aprendiendo a hacerlo, ¿no? David está aprendiendo a vivir como rey. Nosotros, por ejemplo, nosotros sabemos cómo tomar revancha del que nos la hace, ¿sí? Nosotros sabemos cómo cobrarnos aquel que nos la jugó, ¿cierto? Tenemos una escala de valoración a las acciones y reacciones de otros. Le ponía el ejemplo hace un momento. Si alguien no lo saluda, usted dice, este tan creído, pues ahora yo tampoco, ¿cierto? Si alguien no te ayudó con algo, pues cuando deje verá que en algún día va a necesitar algo y va a venir aquí y se va a encontrar con... Y entonces nosotros solemos decir, yo tengo gente en mi llavero, ¿no? Sí, yo no sé de dónde sacamos esa cuestión del llavero, pero escúchame, tú fuiste trasladado al reino y la demanda divina es vivir siendo una expresión de la gracia. La gracia no tiene llaveros selectivos, porque si fuese así, si Dios tuviese llaveros selectivos, tenlo por seguro que ninguno de nosotros hubiese cabido ahí. Ahora, Él hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Por qué yo tengo tanta pretensión de creerme que yo a este sí lo puedo tratar así y a este no? Porque es que si Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Entonces, ¿cómo lo hizo David? Miremos cómo exteriorizó David la gracia que había recibido de Dios. Y quiero puntualizar rápidamente algunas cosas. Usted le va poniendo números ahí, yo simplemente hice una listica aquí. Entonces, en primera instancia, la gracia es un instrumento divino de movilización, de traslado. Y ahora usted va a entender esto. Espero, ¿cierto? Que yo pueda hacerlo entender. La gracia es un instrumento de movilización, de traslado. O sea, si yo quiero manifestar la gracia de Dios a alguien, de alguna forma la expresión de la gracia debe movilizar a ese alguien a otro escenario. ¿Sí me va a entender? Debe movilizarlo a otro escenario. Mira el verso 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? No, sí, hay un hijo de Jonatán y eso, pero es un lisiado. Pero ¿dónde está? Ah, bueno, él está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y la expresión está hablando de un lugar. Yo tengo mis dudas si era un lugar que tenía ese nombre o la expresión lo que traduce es, porque Lodebar es tierra desértica, tierra apartada. Entonces yo no sé si está hablando de una población o está tratando de describir como el escenario al cual se había ido este tipo buscando seguridad, ¿cierto? ¿Dónde está? No, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Dónde está? Y cuando supo dónde estaba, ¿qué hizo? Lo trajo. ¿Lo trajo a dónde? ¿A dónde lo trajo?
al palacio. Al palacio. Mefiboset era lisiado de ambos pies. La respuesta de Siba tiene como una especie de desprecio. Hay alguien, pero ese no lo merece, ¿cierto? Pero David dice, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que Siba está deduciendo? Que un rey tan poderoso como David no iba a tener una relación con un tipo lisiado. Y mucho menos en Jerusalén. Una ciudad a la que no entraban los lisiados. Y menos aún en el palacio del rey. David parece no impresionarse ni decepcionarse con lo que Siba le dice. Ni se impresiona, pero tampoco se decepciona. No. Traigámoslo. ¿Dónde está? Es como si la incapacidad de Mefiboset activara su misericordia. Mefiboset está en Lodebar y ahora el rey lo traslada al palacio. De la silla del lisiado al palacio del rey. La gracia lo movilizó, la gracia lo trasladó radicalmente. Este hombre vivía escondiéndose en un lugar desértico y ahora la gracia de Dios a través de David lo instala en el palacio del rey. El hombre que se arrastra seguramente por el piso, ahora se pasea en el carruaje real. Así se manifiesta gracia. Y tú dirás, bueno, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros hoy? Escúchame. Sacar a alguien del escenario donde está y ubicarlo en un lugar mejor, esa es una expresión de la gracia. Y no me estoy refiriendo sencillamente a movilización física. No, es que ahora vamos a ir al barrio yo no sé qué y vamos a sacar a todos los que están allá y traerlos para el barrio no sé. No. Te estoy hablando de sacar a alguien de su culpabilidad a la libertad, de la angustia a la tranquilidad, del resentimiento a la simpatía, de la desconfianza a la fe. Es que tú puedas acercarte a alguien y el acercamiento tuyo a esa persona lo movilice, lo saque del lugar donde está. Si tú extiendes tu misericordia hacia alguien, escúchame lo que te voy a decir. Si tú extiendes gracia hacia alguien que te ve a ti como su enemigo, tú lo estarás sacando de la cárcel de su resentimiento y trasladándolo a un escenario de libertad. Él te ve a ti como su enemigo, pero tú te acercas y le extiendes gracia. Te aseguro, lo estás sacando del escenario lo está sacando de la cárcel donde se encuentra, de la cárcel de su resentimiento, y lo estás trasladando a un escenario de libertad. A eso me refiero. Hay gente por ahí que habita todo el tiempo en escenarios de miedo y necesitan una palabra de fortaleza que está en ti por razón de la gracia que has recibido. Sácalo de esas moradas de miedo y trasládalo a la seguridad de Dios. Hay gente hoy presas del pánico, del terror, y necesitan ser trasladados a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y eso lo hace alguien lleno de la gracia de Dios. Esa es la manera de manifestar la gracia. Porque la gracia, ¿qué hizo David? Cambió a este hombre de escenario. En su caso geográfico. Bueno, no solo fue geográfico, ahora se va a dar cuenta que hubo mucho más cosas. Pero de eso se trata. De eso se trata. Una segunda forma como David manifestó la gracia es que la gracia desata la provisión de Dios para el necesitado. La gracia desata la provisión de Dios para el necesitado. 1 Corintios 9:11. 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 1
el versículo 7, Mefibosé llega a la presencia de David lleno de miedo. ¿Usted se imagina lo que pudo pasar por la mente de Mefibosé cuando el carruaje real lo recogió en Lodebar? Me descubrieron, me pillaron, hasta aquí llegué. Y luego llega delante del rey y nota, él inmediatamente se postra, esperando el único desenlace posible que cabía en su mente. Pero ahora el rey le dice, verso 7, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Este hombre ha crecido arrimado en una casa ajena, pero ahora el rey le restituye lo que era de su padre. Y usted dirá, pastor, pero entonces significa que nosotros tenemos que estar dándole a la gente. Pues otra vez, sería muy interesante que nosotros nos acostumbráramos a dar por gracia, no por compasión. Hay veces que nos movemos a compasión, pero sería muy interesante que todo el tiempo viviéramos manifestando gracia. Pero más allá de lo que podamos darle a alguien que necesita algún tipo de sustento material, hay bienes que la gracia provee que no son cuantificables. Repito, hay bienes que la gracia provee que no son cuantificables. Por ejemplo, ¿qué hizo David? Sí, le devolvió a Mefibosé sus tierras, le puso toda una familia de criados y todo lo demás. Pero hay algo que la gracia le devolvió a Mefiboset que no tiene precio: su valoración, su autoestima. Esto lo recuperó ese hombre por una expresión de la gracia de Dios. Y estas cosas no se pueden medir. Hay mucha gente por ahí que necesita escuchar quiénes son, que necesitan recibir esos bienes de Dios que van más allá de cualquier bien material. Porque la gracia desata la provisión de Dios para el que lo necesita. Otro. Esto es bien lindo. Tiene que ver con esto último que dije. La gracia es una herramienta del cielo para que otros conozcan su posición en Cristo. Porque yo no creo que Mefibosé a estas alturas anhelara bienes. Incluso más adelante hay un texto que nos permite ver que realmente él no estaba pegado a nada de eso. Pero sin duda alguna, los complejos con que este hombre creció mejor. Pero David viene y le recuerda que él es un príncipe, que es un descendiente real, que no es un habitante del desierto ni del exilio. Mira el verso 7, la segunda parte del verso 7. Bueno, él le dice que te devolveré las tierras, pero le insiste, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que? Mire cómo se ve Mefibosé a sí mismo. ¿Cómo se ve? Como un perro muerto. Entonces el rey llamó a Siba. Mire, David ni siquiera se mete en el trabajo y dice, venga hermano, ¿cómo se va a decir así? Usted no dice eso. Por lo menos un perro vivo, pero ¿cómo se va a querer un perro muerto? ¿Cierto? No, vea, no se dé tan duro. No, David no se mete con eso. David simplemente le expresa gracia. Verso 9. Entonces llamó a Siba, siervo de Saúl, y dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, almacenarás su fruto. Y vuelve y insiste, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, ¿qué?
comerá para siempre en mi mesa. Escúchame. ¿Quiénes comen en la mesa del rey? Los hijos del rey. Los hijos del rey. Él es un príncipe, pero vive en la miseria. Es un nieto de un rey, pero vive en el desierto. Es de linaje real, pero no puede valerse por sí mismo. ¿Cuánto vale un perro muerto? Eso era la valoración que Mefiboset tenía de sí mismo. Pero la gracia de Dios es manifestada a Mefiboset para recordarle cuál es su verdadera posición. Gloria a Dios. Este hombre ha vivido toda la vida asustado, escondido, temeroso, pero ahora viene David para recordarle cuál es su posición y restituirlo al lugar donde está. Hay gente por todas partes, gente con la que nos cruzamos todos los días, que necesitan que usted y yo les recordemos que Dios les ha amado tanto que ha dado su Hijo para que no sigan arrastrándose en el lodo en el que están, sino que se sienten en la mesa del Rey, porque hay un lugar para ellos apartado por su Señor. Aleluya. Hay muchos viviendo en el exilio del mundo cuando Dios tiene un lugar para ellos en su mesa. Hay gente que necesita saber que Dios les amó tanto, que extendió su misericordia, pero necesitan saberlo a través de usted y a través de mí. Y una más para que terminemos orando. La gracia le permite a las personas conocer la vida más allá de sus limitaciones. La gracia le permite a las personas conocer la vida más allá de sus limitaciones. Es interesante porque además de todo ese sentimiento de zozobra, de vivir como escondido, que nadie me vea, este es un tipo que no puede ni siquiera moverse. Este es un fugitivo que no puede huir por sí mismo. Qué patético. Es fugitivo, pero ni siquiera puede huir por sí mismo. Y note cómo termina el verso 13. Mefiboset moraba en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Si usted nota, aquí ahora el escritor nos habla de su limitación, pero nos recuerda la grandeza de lo que ahora le fue dado. Él comía siempre a la mesa del rey. Dios se deleita en escoger lo menos valioso para hacer de ello sus tesoros más preciosos. Por eso, usted y yo estamos aquí hoy. Mefiboset de niño tuvo una caída que lo marcó. Capítulo 4 narra lo que pasó con Mefiboset. Porque Mefiboset es lisiado desde el día que Saúl murió. Saúl y su papá murieron. ¿Qué hizo la criada que lo cuidaba? Tenía solo 5 años. La criada que lo cuidaba hizo lo que cualquier persona hubiera hecho. Salió corriendo para tratar de esconderlo, porque entendía que iban a venir por él. Y al salir corriendo, se tropieza, cae y el niño queda lisiado desde que tenía 5 años. Pero la caída de Mefiboset no solamente limitó su movilidad, sino que afectó su autoestima. Su caída le trajo vergüenza. Salió del palacio al desierto. Dejó de ser un príncipe para convertirse en un paria. De la estirpe real a depender de otros. Este era un hombre con un pasado trágico, un presente doloroso y un futuro incierto.
Pero un día se encontró con la gracia manifestada por el rey. Y David es movido a misericordia. Y eso es lo que un día sucedió con usted y conmigo. Dios miró esta tierra y vio seres perdidos, incapaces, inseguros, tullidos, sin destino, sin identidad, sin paz, abandonados en Lodebar, y dijo: los traeré a palacio. Aleluya. Y hoy estamos usted y yo disfrutando de las bondades, del cariño, de la seguridad y de la protección del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pero hoy nos desafía a que nos levantemos para ser los instrumentos de Él, para traer a tantos Mefiboset que necesitan reencontrarse con el llamado del Rey. Escúchame. ¿Cómo se vive en el reino? En el reino se vive manifestando la gracia con la que hemos sido alcanzados. Este relato que hoy leímos comienza con una iniciativa del rey, una exclamación llena de gracia, llena de amor, de misericordia. Y me fascina la manera como David lo dice. Escucha, David no dice: ¿no ha quedado alguien de la casa de Saúl que merezca misericordia? No, porque nadie merece. ¿Hay alguien que reúna los requisitos para sentarse conmigo a la mesa? No. Ninguno de nosotros reúne esos requisitos. Pero Dios usó a David para traer a aquel chico del desierto y sentarlo en la mesa del rey. Yo no sé si usted lo puede asimilar, pero esta historia es tu historia. Por lo menos en lo que a mí concierne, yo puedo ver con toda claridad que el capítulo 9 de Samuel fácilmente hubiese podido cambiar el nombre de Mefiboset por el nombre de Ángel Encinales. Apartados, exiliados, escondidos, sin ninguna capacidad, sin ninguna valoración. Y hasta allá llegó el amor del Rey de Reyes para traernos y sentarnos a su mesa. Esa es nuestra historia. Pero ahora Dios nos quiere hacer protagonistas de esa historia desde el otro lado. Alguien te hizo saber del amor de Dios. Alguien extendió la gracia que había recibido para enlazarte en cuerdas de amor y traerte a la mesa del rey. Ahora eres tú el instrumento que Dios quiere usar para traer a tantos Mefiboset que necesitan reconocer la gracia de Dios. No esperes situaciones para manifestar su gracia. Vive manifestando su gracia y Dios te va a poner frente a situaciones que van a transformar la vida de muchos. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos ahí donde estás. Aleluya.
quisiera invitarte por un momento porque si yo no soy consciente de la gracia que me alcanzó, nunca podré ser una expresión de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué David lo hacía? Porque él supo que la mano de Dios lo sacó de un incógnito rebaño. Lo protegió durante muchos años. Y siendo el más pequeño de la casa de su padre, a Dios le plació sentarlo en el trono de Israel. David sabía que ese día estaba ahí disfrutando de la seguridad y el cuidado de Dios por gracia. Cuando tú eres consciente de la gracia que te alcanzó, puedes manifestar el amor de quien te habita. Cuando tú eres consciente de la gracia que te trasladó de las tinieblas, tú vives pendiente de aquellos que deambulan en tinieblas para extender el brazo de Dios a través de ti y traerlos a palacio. Así se vive en el reino. No vivimos esperando cobrarle a quien nos la hizo. No vivimos tratando de sacar ventaja de aquel que en un momento nos la jugó. Aquí no vivimos en función de a quién le puedo dar algo para después cobrárselo. Nosotros vivimos para manifestar la grandeza de aquel que con amor eterno nos amó. Y cuando éramos enemigos de Dios, Él nos enlazó con cuerdas de amor. Aquí estamos, Señor, abrazando en esta mañana el desafío de ser una expresión, una manifestación, un vivo ejemplo de la gracia de Dios. Hoy nuestra nación vive uno de los momentos de mayor polarización en su historia. Hoy se habla de los de derecha, de los de izquierda, de los de la tradición, de los jóvenes, del pueblo, del gobierno, de las fuerzas militares, del pueblo. Hoy casi que cualquier expresión en el contexto de la crisis nacional suena a polarización, suena a enfrentamiento, suena a revancha. Pero hoy queremos levantarnos como una expresión visible de la gracia de Dios para modelar a este país el amor de un Dios que nos alcanzó cuando éramos literalmente sus enemigos. Hoy no importa nuestra ideología política, podemos tener algún tipo de identificación con un sector político o social, pero por encima de todo eso somos la expresión visible de la gracia y el amor de Dios. No necesitamos una iglesia que se levante para decir quiénes tienen la razón y quiénes no. No fuimos llamados como iglesia a eso. No estamos llamados a ser una iglesia que establezca el juicio de quién está en lo correcto y quién está en lo incorrecto. No. Hemos sido levantados como iglesia para ser la expresión visible del amor de Dios
para trasladar a todos los que viven en tinieblas e indicarles que hay un lugar para ellos en la mesa del Rey. Aleluya. Es eso lo que queremos ser, Señor. Es eso lo que queremos ser. Es así como queremos vivir, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para levantarnos como una expresión de tu misericordia en medio de un país que cada vez se enceguece más por las diferencias. Gracias, Señor. Gracias, Dios.